Yo necesito un Salvador que rescate mi alma y que me dé perdón. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Y que me dé perdón. Esta vasija de barro que en lo oscuro sufriendo está, y al cautiverio y atado por no descubrir la verdad. Aunque andaba yo procurando, pero el mal ahí siempre está. Este mal llamado pecado que me lleva a otro lado y que su paga tendrá. Evangelio según San Mateo. San Mateo 3. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se le permitió, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a Mateo. Bueno, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió. Y fíjense que después de varios cultos, recién por primera vamos a empezar a hablar lo que Jesús habló. Son las primeras palabras que Jesús habla aquí en Mateo. Jesús le respondió. Y fíjense qué le respondió Jesús: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces cuando Juan el Bautista estaba bautizando, ¿él qué estaba haciendo? Estaba llamando a la gente al arrepentimiento. Arrepentido, vengan todos. Viene uno más poderoso que yo, él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. De repente viene esa persona de quien decían que iba a ser Mesías. Hay varias pruebas que él confirma que él es. Y él dice: bautízame. Y Juan se le oponía y dice: no. ¿Por qué se lo opuso Juan? Porque ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Ahí estaban ellos regresando a la palabra, regresando a la escritura, regresando a la verdad, volviendo a los orígenes, saliendo de la inmundicia. Entonces Jesús, ¿qué viene a hacer entonces? Él viene también está saliendo de la inmundicia también él. Él también viene a confesar sus pecados. Por eso Juan decía: no, tú eres el Señor, yo necesito hacer la tevilá contigo. Yo necesito bautizarme en tu nombre. Así, ¿era correcto lo que Juan le decía o no? ¿Era correcto o no? ¿Cómo, si yo soy menos, tú eres mayor, tú eres grande, ¿cómo me vas a bautizar? Eso, no existe eso. Está mal. Y ahí sale la respuesta de Jesús. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene. Y ahí sale la palabra que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Y qué es justicia? ¿Qué es toda justicia? Actualmente, ¿cómo estaba la sociedad de Israel? ¿Qué tipo de líderes tenían ellos? Líderes corrompidos, líderes corruptos, líderes que estaban usurpando el lugar, reyes falsos, han tenido sacerdotes falsos. Toda la gente que dirigía el pueblo era mentiroso e hipócrita, pero ellos eran los que implantaban justicia. Ninguno de ellos hacía realmente lo que la Biblia decía. Ninguno de ellos vivía como la Biblia decía que hay que vivir. Pero decían: pesa. Se jactaban de ser poderosos. Pero nunca estaban demostrando al pueblo cómo debe caminar un verdadero líder.
Y hoy vamos a entender que Jesús acá quiere mostrar qué es ser líder de verdad. Él tiene que encabezar todas las cosas. Y eso está escrito en la Torá, en la ley de Dios. ¿Está bien? Vamos a otra vez. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Vamos a ver qué es toda justicia. Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio 16 desde 19. Si ustedes ven el título, acá le pusieron título, dice Administración de la Justicia, dice, ¿no? Administración de la Justicia. De 18 vamos a leer. 16, 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, las cuales, ¿qué van a hacer? Juzgarán al pueblo con justo juicio, dice. Con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Qué es soborno? ¿Cómo estaba la sociedad actualmente de Israel? Lleno de soborno, lleno de falsedades, lleno de complicidades, lleno de líderes hipócritas y falsos que aceptaban soborno a los romanos y vendían a su pueblo y se jactaban después de ser grandes líderes. Ahí en la sinagoga, en los templos, se sentaban en la primera silla. De eso se jactaban. ¿Sí o no? Versículo 20. La justicia seguirás. Fíjese lo que dice ahí. La justicia, la justicia seguirás. 2 veces repite. Para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. A ver, ¿por qué hay que seguir la justicia? ¿Por qué hay que hacer la cosa justa, las cosas sadik? Porque eso te va a hacer vivir, dice. Y te va a hacer heredar la tierra que Dios te da. ¿Entienden o no? No haya injusticia entre ustedes. Entonces Jesús no se podía venir a presentar como un líder común, que agarraba poder, que buscaba poder, que estafaba a las personas. Tenía que ser libre. Tenía que mostrarle ante todo, yo voy a seguir el camino que tiene que hacer un líder verdadero. Tiene que empezar humillándose ante los demás. Tiene que venir para servir. Tiene que ser servidor. Él está haciendo las cosas que deberían haber hecho los demás líderes. ¿Sí? No sé. Bueno, ahora vamos a ver 17:14. 17:14. Si ustedes ven el título ahí, dice instrucciones acerca de un rey. Jesús, ¿para qué venía a este mundo? ¿Para qué él dice que nació? Yo he nacido para ser rey. ¿Qué significa un rey? Normalmente que nosotros tenemos por un rey él lo mandaba, él le mandaba al rey. Añade, súbdito, oh rey. Pero la Biblia enseña que el rey tiene que ser el ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que actuar a través de lo que el rey dice y hace y guía. Pero normalmente los reyes actuaban al revés. Entonces miren acá lo que hay que hacer un rey. Versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. Primer punto, el rey tiene que ser escogido por Dios. Recuerden que cuando Jesús se bautizó, apareció una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces aquel día Dios iba a decir, cójala a ese rey, cójala a la reina. La voz de Dios iba a venir. Segundo, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Dios tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Quién estaba reinando en ese tiempo en Israel, en Judá? Herodes, que era idumeo, que era converso, y por otro lado gobernaban los romanos. Y ellos le estaban pagando tributo a ellos. Versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, precisamente lo que hicieron muchos reyes, ¿no? Como Salomón, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El rey, ¿cómo tenía que ser? Millonario, magnate. No va a aumentar nada. Cuando David guardaba dinero, ¿para qué era el dinero?
para el templo. Él no aumentaba para sí nada. Todo lo que él recaudó durante toda su vida era para la construcción del templo. No era para sí. ¿Cómo tiene que ser el rey entonces? Humilde, sencillo, pobre. Ese ejemplo debe mostrar. ¿Quién es el rey? Entonces somos todos reyes nosotros acá, ¿no? Y Andrés rey me meterá. Después, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. ¿Y qué dice ahí? Y lo guardará en su habitación. Lo guardará, lo tendrá consigo bien guardado. ¿Qué va a hacer? Lo leerá, dice. Va a leer. Imagínense, todos los días tenía que leer el libro de la ley. Primero tenía que copiar todo y después tenía que leer. ¿Para qué tiene que hacer esto un rey? En todos los días de su vida. Si Salomón hubiera hecho esto, él no se hubiera corrompido. Él al principio sí hacía eso, después ya no había más tiempo. Si tenía que visitar a sus 700 suegros, tenía que hacer 700 visitas, no hay tiempo. Para que, ni siquiera para visitar una vez al día, necesita 2 años para visitar a todos sus suegros. En todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Para que, miren lo que dice el 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Acá sale una palabra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días. Dios no quería que el rey se sienta, yo soy superior a ustedes, yo soy mejor a ustedes, yo soy mayor a ustedes. O quería que haga eso. ¿Y cómo actúan hoy en día? No son ni siquiera reyes, los líderes nomás, religiosos. Se sienten los superiores, ¿no? Los hermanos mayores, los hermanos mejores y los hermanos comunes. Lo único que le hace diferente en la iglesia a los hermanos es el tiempo de estudio, ¿no? El tiempo de que aprendió y no aprendió. Es la única cosa. No hay ninguna otra cosa. Dios no ve ninguna otra diferencia. Sí. Entonces, por lo tanto, el que aprendió mucho más, no es que es mejor, tiene más responsabilidad, ¿no? Es más responsable. Inclusive el menor, el que tiene poco más tiempo, hasta puede cometer varios errores y no se le tiene tanto en cuenta. Pero vos, siendo ya antiguo, siendo un hermano mayor de muchos años y cometés todavía errores que no debería, entonces tenés más culpa. Así que si te sentís un hermano mayor, hermano ya entendido, tu vida tiene que ser diferente entonces. Más humildad, más sencillez en el corazón. ¿Se están dando cuenta de quién es un líder? ¿Por qué Jesús se está presentando ahora? ¿Para qué se está presentando ahora? Para comenzar su ministerio. Para comenzarse a hablar como al que Dios le tiene complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué Él hace el bautismo entonces? Yo voy a ser sencillo y humilde. Yo voy a llevar las culpas de las personas. Porque Él no tiene pecado. Él no tiene culpa. Bueno, sigamos. ¿Cómo se lleva las culpas de los demás? No es como nosotros pensábamos antes, que cargaba una bolsa, no. Sino mostrando cómo se tiene que vivir. Cómo no se tiene que andar. Mostrando, siendo ejemplo a las personas. Bueno, ya así la Biblia nos está mostrando. Entonces le dejó Juan el Bautista. Bueno, está bien. Si vos decís, te va a bautizar. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de que se sumergió al agua, después de que salió, dice la Biblia que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y esta es una palabra que después de haber leído varios textos, escuchado varios estudios, pude entender a qué se refería. ¿Qué es lo que todo el mundo estaba viendo ahí? ¿Qué es lo que todos estaban entendiendo? Por eso, para captar mejor, vamos a ver
los otros 3 textos donde habla sobre el bautismo de Jesús para relacionarlo. ¿Qué representa el Espíritu de Dios que desciende como paloma? ¿Y qué dice la Escritura con respecto a eso? Pero primero vamos a ver los textos donde habla sobre este tema. Primero, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 9. 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Aquí otra vez aparece esta frase que se vio al Espíritu descender como paloma. Y vino una voz del cielo, de los cielos, que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese es el nombramiento. Tú eres el que vas a hacer mi labor. Tú tienes gran misión. Tú eres el escogido, tú eres el elegido. Esa es la voz que viene del cielo. ¿Entiendes? Vamos a Lucas. Lucas capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Acá aparece también, que significa como toda la multitud, él también vino a ser bautizado. Y orando el cielo se abrió. Acá resalta algo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Generalmente en la oración, nosotros en nuestra oración, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando oramos? Pedimos algo. Señor, por favor, se está cumpliendo tu palabra. No sé qué habrá orado acá, pero me imagino que habrá orado al cielo. Le habrá orado a su Padre. Y cuando oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él otra vez en forma corporal como palomas. Acá detalla que era una paloma que volaba. Descendía. Así dice, no era algo abstracto. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora vamos a Juan. Vemos que en todas partes aparece la palomita. Y el Espíritu Santo trayendo a la paloma. Juan 1. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá ya Juan, en el libro de Juan, el Juan Bautista ya narra una palabra. Le vio y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hombre viene para sacar el pecado del mundo. ¿Qué era el pecado? ¿Qué entendimos que era el pecado? Cuando vimos los primeros textos, ¿qué vimos que era el error de Israel? ¿Qué ellos habían dejado? ¿Qué ellos habían abandonado? La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Habían transgredido. ¿Y qué le había ocurrido por causa que habían transgredido? Habían muerto en el desierto, otros habían sido expulsados, habían desaparecido. Ahora viene alguien que quita la inmundicia, la suciedad de su pueblo. Y Juan está viendo. Este es aquel que yo decía: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. ¿A quién tenía que ser manifestado este hombre? A Israel. Juan no está hablando todavía del mundo entero ni de los gentiles. Israel tenía que ver esto. Por eso yo tenía que gritar, hablar, mencionar, para que los israelitas vengan y vean el cumplimiento de una profecía. Así. A Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Ahí está. Por eso yo vine sacándoles a ustedes de la religiosidad, para que vengan y vean al Redentor de Israel, el que va a quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿quién había pecado? ¿Los hombres del mundo, los chinos, los japoneses habían pecado? ¿Quién entendía lo que era el pecado? ¿Quiénes conocían lo que era el pecado? Los israelitas. ¿Quiénes entenderían la misión del Mesías? Los israelitas. ¿Quiénes entenderían que necesitaban un Salvador? Los israelitas. Por eso esto era para los israelitas. ¿Están entendiéndolo? Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu, fíjense lo que dice ahí, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu descendía y permanecía sobre él como paloma.
Y esto tiene una implicancia, porque esto nos hace entender que este Mesías, que este Hijo de Dios en que Él tiene complacencia, que ahora le está dando la autoridad, le está ungiendo, estando Él humillándose, tiene un poder para traer a la paloma. ¿Y quién es la paloma en la Biblia? Vamos a ver ahora sí, Oseas capítulo 7, fíjense aquí. Oseas capítulo 7, versículo 8. Si se fijan en el título de Oseas capítulo 7, dice iniquidad y rebelión de Israel, dice. Así está escrito, ¿no? Iniquidad y rebelión de Israel. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no supo. Y a un Cana le han cubierto, y él no lo supo. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron al Señor, a Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Oseas está comparando a los rebeldes de Efraín, las 10 tribus del norte, como paloma incauta. ¿Qué es paloma incauta? Fueron llevados cautivos. No de balde está apareciendo en los 4 evangelios que el Espíritu descendía en forma de paloma. ¿Quién traería a estos cautivos? ¿Quién podría traerlos otra vez al Rey verdadero, a estos cautivos? Solamente el Espíritu de Dios. Y eso también está en la profecía. Pero vamos a otro texto más. Isaías capítulo 60. Isaías 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Acá dice la futura gloria de Sión, dice el título. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Este es un texto mesiánico. Y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Recuerden que le está diciendo Dios ahí en el bautismo a Jesús, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, en él voy a manifestar mi poder. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos que se han juntado, vinieron a ti, dice. Acá habla que mucha gente van a empezar a venir a seguirle, a acercarse a este que ha nacido. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Saba traerán oro, incienso y publicarán alabanzas al Señor. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. Y mira el versículo 8 que dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis. Tarsis representa a España. Desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro, con ellos el nombre del Señor, tu Dios y el Santo de Israel, que te ha glorificado. Extranjero edificarán tu muro. Y acá está hablando del Mesías, que van a venir a él las personas de todas las naciones como paloma a sus ventanas. Así está hablando. Alguien va a ser, que va a atraer, que va a tener una fuerza para atraer a esas palomas. Ahora, cuando vemos en los evangelios, dice que cómo se le vio a esa paloma que descendía. ¿Qué aspecto tenía? Dice. Como paloma. Pero ¿qué es lo que ellos decían que era? Ellos decían, ¿es una paloma? No. ¿Qué decían ellos? Es el Espíritu Santo de Dios, que desciende como paloma. ¿Cómo podían entender que era el Espíritu Santo y descendía como paloma? Si ustedes ven un ave así, van a decir, mira, esa paloma desciende como... No, o sea, el Espíritu Santo viene como paloma. ¿Acaso ustedes conocen el Espíritu Santo? ¿Alguien conoce el Espíritu Santo? ¿Y cómo pueden saber?
porque había una profecía que hablaba de esto. Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la fuerza de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios. ¿Y quiénes son las palomas? Son los que se habían descarriado y se habían apartado de la palabra de Dios. Y Dios ahora, a través de su Mesías, que se está humillando, que se está haciendo igual uno con nosotros, le está dando autoridad, porque Él sí va a ser un rey verdadero, un rey que va a servir al pueblo, que va a lavar los pies del pueblo, que va a comer con pecadores, que va a mostrar realmente ejemplo de cómo vivir conforme a la palabra de Dios. Dios le tiene complacencia. Y vamos a ver que hay profecías que hablaban acerca del Espíritu de Dios trayendo a esta persona. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Atiendan muy bien lo que dice acá. 36:24. Y yo os tomaré de las naciones. Fíjense lo que dice ahí. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablando Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bueno, hasta acá no se relaciona con las palomas, porque la paloma decía que era el Espíritu de Dios. Pero acá dice que les daré espíritu nuevo, quiere decir que a cada uno le daré mi porción fuerte. Pero miren lo que dice el siguiente versículo. Pondré dentro de vosotros, ¿qué dice ahí? Mi espíritu. ¿Así está escrito o no? ¿Así dice o está mal? Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Entonces, cuando vengan esta persona, ¿a quién se le va a ver? ¿Se le va a ver a esa persona o al Espíritu de Dios? No sé si me están entendiendo. ¿A quién se le va a ver? Se le va a ver al Espíritu de Dios en forma de Isidoro. Se le va a ver al Espíritu de Dios en forma de Eulalia. Y vi al Espíritu de Dios descendiendo sobre Jesús en forma de Evelyn. Y vi al Espíritu de Dios descendiendo en forma de Eulalia, de Liboria. ¿Así se le va a ver o no? No sé si me están captando. No se va a ver. Entonces, ¿cómo se le puede ver al Espíritu de Dios? Porque va a haber manifestaciones. Va a haber algo, va a haber cambio. Entonces ellos no van a ver más a la persona, va a ver el Espíritu de Dios. Va a poner su Espíritu, dice. Voy a poner mi Espíritu. A través del Mesías nosotros vamos a ir, Él nos va a atraer. Los atraeré con cuerdas de amor, dice en Oseas. Los atraeré. Así está hablando. Esto era para nosotros. Cuando ellos estaban viendo la paloma descender sobre el Mesías, estaban viendo, este es el que va a traer a los incautos, a los cautivos de Israel. Por eso yo les venía avisando, dice Juan. Por eso yo venía llamando para que vengan y vean que este es el que nos va a redimir y a rescatar, y va a rescatar nuestro pueblo. Así está hablando la Biblia. Dice más. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué Él va a hacer eso? Porque Él va a ser el ejemplo a seguir. Si no creen en mí, crean en las obras, le dijo Él, ¿no? Está bien, no me aceiten como Mesías, está bien, no crean que yo soy el Hijo de Dios, pero vean cómo yo vivo. Vean todo lo que yo hago. Vean todo lo que yo digo, cómo acciono, cómo camino. Vean eso y comprueben si eso concuerda con la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? No necesitas ser un hablador, un predicador excelente. Necesitas ser un demostrador. Hoy por nada, ni me crees hereje. Tengo sinvergüenza, pero pensá, va esa paicó. Observen cómo vivo. Esto es muy difícil de decir. Por eso Él venía a ser bautizado. Es hora de que se haga justicia. Es hora de que se viva conforme a la palabra. Ya llegaba la soborno, ya llegaba la falsedad. Es hora de dejar de hacer acepción de personas. Eso era la vida del Mesías. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. 37. Fíjense un poco que en 37 sale el valle de los huesos secos. Y miren lo que dice Dios, por ejemplo, acá. 6. Dice, y
y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ¿qué dice ahí? Ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué representan los 4 vientos? ¿De dónde iban a venir esos espíritus? De todas las naciones. Hagan vivir a estas personas. Espíritu, ven. Vamos a saltear un poquito. El versículo 14 dice, y pondré mi espíritu otra vez. Versículo 14 que dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Esta es la promesa, que Él va a poner su espíritu en ellos, y ellos van a venir y van a tener un rey y un pastor y un país. Así está hablando acá en Ezequiel. ¿Quién es este rey que está trayendo a estas palomas incautas? ¿Quién es? Jesús. Él está presentándose ante ellos. Para ir terminando, Juan, vamos a mirar, Juan 14. La promesa que habló sobre el Espíritu. Juan 14, ¿qué dice? Desde el 15 dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ese es el Espíritu de verdad, que quiere decir, el que nos revela la Escritura, el que nos manifiesta el amor de Dios. Y eso es el que nos está llevando hacia el Mesías, nos lleva hacia el Mesías, nos atrae hacia Él. Por eso nosotros queremos entregarle nuestra vida. Ese es el Espíritu de verdad. El versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cuál va a ser la prueba de que yo tengo tu manifestación? O sea, que vos te estás manifestando conmigo y no al mundo. ¿Cómo se va a distinguir eso? Así le preguntan. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Haremos morada en Él. ¿Por qué una persona se entregaba a la palabra y quería bautizarse? ¿Por qué hacía eso? Porque quería entregarse a la palabra, porque quería entregarse al Señor, porque quería amarle al Señor. Entonces el Señor moraba en él. Por eso dice que descendía sobre ellos el Espíritu de Dios. Vimos en la profecía que Él pondría su Espíritu en ellos, y ellos cambiarían, y ellos hablarían la palabra, ellos andarían en sus estatutos, sus decretos, conforme a lo que está escrito. Porque ellos le amaban. ¿Por qué nosotros estamos siguiéndole a Dios? Porque le amamos. Y por eso Él va a manifestar su Espíritu en nosotros. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, eso yo leí. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En ese momento, el Espíritu todavía no se manifestaba en el corazón de los discípulos, porque ¿dónde estaba el Espíritu? ¿Dónde dice que se vio que descendió el Espíritu? En el Mesías. Entonces, estando el Mesías con nosotros, es como que el Espíritu de Dios estaba con nosotros. Y Él nos estaba trayendo a nosotros como paloma. Una vez que Él desciende, envía su Espíritu y Él nos habla, Él nos enseña, Él nos guía, Él nos muestra el camino correcto de Dios. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Estando un poco sorprendido, yo por fin podía aceptar que al consumar el pecado yo quedaba. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Mi Salvador, a Jesucristo.
Jesucristo, quien me ha dado el perdón. Yo he encontrado mi Salvador, a Jesucristo, quien me ha dado el perdón.